Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de diciembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Hace 10 años, el 17 de diciembre de 2011, el régimen norcoreano informó de la muerte de Kim Jong-il, conocido desde entonces en el interior del país como dirigente eterno de la República Popular de Corea. Eso de ser dirigente eterno tiene una ventaja y es que nunca te pueden deponer, de hecho sigue siendo, a pesar de estar criando malvas desde hace una década, dirigente eterno y lo será pues eternamente, como dice su propio título. Dijeron que había muerto de un paro cardíaco durante un viaje en tren. Era el medio de transporte favorito de este hombre porque desconfiaba de los aviones. Tan pronto como se produjo el deceso, entró en marcha la sucesión, que correspondió a su hijo Kim Jong-un, que en aquel entonces era un jovenzuelo que aún no había cumplido los 30 años. De hecho, tenía, según informaron, solo 27 años. Algunos pensaron que el nuevo presidente abriría, aunque fuera solo por su juventud, abriría paulatinamente el régimen, otros que nada esencial cambiaría porque el poder de la familia Kim y de toda la camarilla que les rodea depende de la existencia de ese régimen tiránico que impera en Corea del Norte desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los pesimistas han resultado tener razón. Desde la muerte de Kim Jong-il, nada sustantivo ha cambiado en Corea del Norte. Al contrario, la dictadura se ha intensificado incluso, mucho más de lo que ya era, y el aislamiento de aquella desdichada república ha ido a más. No es casual que desde el pasado día 17, es decir, el viernes pasado, el país se encuentre de luto oficial, en recuerdo del padre de Kim Jong-un. El luto durará un total de 11 días, más o menos hasta final de año, y durante este tiempo nadie en el país podrá reírse ni celebrar absolutamente nada. Tampoco se podrá llorar, ni por supuesto, en el caso de que sucediese durante estos 11 días, nadie podrá celebrar su cumpleaños. Lo tendrá que celebrar de la piel para adentro. Quien sea sorprendido haciendo cualquiera de estas cosas se expone a un arresto, ya que se le acuse de una figura un tanto peculiar que existe solo en Corea del Norte, que se llama crimen ideológico. La Corea del Norte de 2021 es, como vemos, muy similar, espantosamente similar a la de 2011. Es más norcoreana que nunca, de hecho, porque entre los sucesivos fracasos diplomáticos de los últimos años y la irrupción del COVID, el país se ha autoaislado hasta niveles que no se recordaban desde el periodo especial que siguió a la implosión de la Unión Soviética en los años 90 del siglo pasado. El régimen se ha cerrado sobre sí mismo como ya hizo en otra época, para sobrevivir a los tiempos turbulentos de la pandemia. Seguramente lo conseguirá porque la realidad es que a nadie le importa Corea del Norte mientras no haga pruebas nucleares. Es una finca familiar en la que nada perturba la paz de sus líderes. Este mes el líder supremo de Corea del Norte, que es como se llama dentro del país, se llama Kim Jong-un. Ese es su nombre de pila, pero bueno, de pila no porque no es cristiano, así que es como le pusieron al nacer. Vamos, lo de Kim es el apellido y lo otro Jong-un es su nombre. Y además de ser Kim Jong-un, pues es el líder supremo del país. Pues bien, este mes cumple una década en el poder desde que sucedió a su padre, a Kim Jong-il, que murió de un ataque al corazón el día 17 de diciembre de 2011, como os decía antes. En ese momento, aparte de hacerle un funeral que era un poco inquietante, como menos, podéis buscar las fotos del funeral de Kim Jong-il en internet y aún no, entre que hacía un frío espantoso en Pyongyang aquel día, que toda la puesta en escena parecía sacada de alguna película de terror. La verdad es que eran unas fotos adictivas de ver. Yo me las vi varias veces. De hecho, en alguna ocasión he vuelto a revisarlas por la impresión tan mala que me causaron. Bien, pues en ese momento Kim Jong-un llevaba unos años ya en el ojo público. Bueno, no mucho, un par de años como mucho, había sido de los que habían aparecido al final ya de la dictadura de su padre. Después de su nombramiento, ya a partir de 2010, creo que fue, o principios de 2010, una cosa así, como vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido, el Partido de los Trabajadores de Corea, que es, como se llama ya el Partido Comunista, es el único legal del país desde hace 80 años. Así que le nombraron vicepresidente de la Comisión Militar, que era
lo más que se podía ser en Corea del Norte, justo debajo del propio presidente, del líder eterno o el dirigente eterno, bueno, que eso se lo pusieron después de morir. Bien, aunque en aquel entonces no era alguien especialmente conocido, había salido en las fotos, los servicios de inteligencia, si se hacían lenguas de él, decían el futuro podía pasar por este chico tan joven, por Kim Jong-un, no era alguien del que se supiese demasiado, más allá de lo que el propio régimen había informado de él. La preparación suya, la de Kim Jong-un, quiero decir, había comenzado mucho antes. Había comenzado, según nos hemos enterado después, ya a finales del año 2008, cuando su padre tenía pues más de 65 años. Kim Jong-il había nacido en el 42, en plena guerra mundial, y empezaba a pensar que la PARCAM podía presentarse en cualquier momento, seguramente en el más inoportuno, como sucede a veces. Su padre, el padre de Kim Jong-il, Kim Il-sung, el fundador de la dinastía, había sufrido un infarto fulminante a mediados de los años 90, en el 94, que le llevó a la tumba muy poco tiempo después. Pero había preparado al hijo con mucho tiempo, le había preparado durante años para sucederle. Concretamente a principios de los 80 ya fue designado oficialmente como sucesor. Anduvo dudando entre alguno de sus hijos, tenía varios y al final se quedó con este. Pues bien, no quería Kim Jong-il que su hijo, Kim Jong-un, se encontrase de pronto con el poder en las manos y sin saber muy bien qué hacer con él, teniendo en cuenta que hay unos equilibrios internos un tanto ocultos, pero que existen. Lo que seguramente no esperaba Kim Jong-il era morirse tan pronto con solo 69 años, teniendo en cuenta que su padre había aguantado hasta los 82, así que de hecho si no se hubiese muerto en 2011, Kim Jong-il tendría ahora mismo 79 años, es decir, seguiría siendo más joven que su padre cuando dejó este mundo. Pero bueno, él se murió en aquel entonces, en 2011, en diciembre de 2011. No sabemos exactamente el día oficial fue el 17 de diciembre, pero podría haberse muerto unos días antes, y al final el régimen, cuando ya estaba todo listo, como sucede mucho en las dictaduras, allí es una dictadura especialmente hermética, pues cuando lo comunicaron al resto del mundo. Kim Jong-il también murió de un infarto, como su padre, se lo llevó por delante ese día, el 17 de diciembre de 2011, y la sucesión se puso en marcha. En aquel momento, y lo recuerdo a la perfección, yo ya me dedicaba al periodismo, tampoco ha pasado tanto tiempo, solo 10 años, algunos observadores especularon con que un joven, y era muy joven, 27 años solo, sin experiencia directa en el mando, que llevaba apenas un par de años formándose como sucesor, que tenía, por lo tanto, que compartir el poder con otros, ya fuese con gente del partido que le guiase, con regentes temporales, con su propia familia, y por lo tanto pues nada cambiaría, sería poco menos, al menos durante los primeros años, una suerte de marioneta en manos del propio régimen. Otros esperaban que Kim Jong-un, que había recibido una educación muy cuidada en Suiza a lo largo de los años 90, fue a la Escuela Internacional de Berna, fue de anónimo, es decir, nadie en Suiza sabía que estaba allí el hijo del presidente de Corea del Norte, pues alguien que ya conocía bien Occidente, que lo conocía de cerca, que había estado allí desde bien jovencito, pues practicaría algunos cambios, aunque solo fuese porque había podido ver una sociedad libre desde la infancia. Implementaría reformas de todo tipo, reformas económicas, reformas políticas, que imprimirían un nuevo rumbo a un estado como Corea del Norte, que es un estado un tanto particular, un estado anquilosado por completo en la Guerra Fría. Los analistas insistían, lo recuerdo perfectamente porque leí muchos artículos en aquel entonces sobre este tema, y las cosas de Corea del Norte siempre me han interesado, desde por lo menos principios de este siglo o finales del anterior. Insistían en que Kim Jong-un sabía hablar muy bien inglés, si estudió en Berna supongo que también aprendería algo de alemán, es posible que algo de francés, que conocía bien Europa, que había podido viajar por ella, y sobre todo que era un fanático del baloncesto. Tenía amistad con Dennis Rodman, que era un gran admirador de Michael Jordan, que le gustaban las películas de Jackie Chan, estas películas hongkonesas de acción y de lucha, y que era incluso aficionado a los videojuegos de la PlayStation. Vamos, nada raro, lo normal en cualquier chico occidental nacido a principios de los años 80. Y esto les daba a estos analistas muchas esperanzas. Bueno, estamos realmente ante un chico casi occidental, ¿vale? Pertenece a una familia un poco rara, pero por lo demás ha tenido oportunidad de formarse en Suiza, cosa que su padre y por supuesto su abuelo no hicieron. Pues bien, al igual que su padre, que Kim Jong-il, y que su propio abuelo, que Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte es Kim Il-sung, el nieto no pareció desde el principio por la labor de hacer ningún cambio.
Han pasado 10 años, ya podemos sacar algunas conclusiones, y lo único que podemos confirmar es que Kim Jong-un sigue en el poder y el país, uno, ni se ha derrumbado ni se ha abierto. Sigue siendo, en esencia, el mismo país que dejó su padre hace 10 años. Todo lo contrario. Incluso en algunas cosas se ha cerrado más. El chico, y era un chico en aquel entonces, ha consolidado su poder, ha culminado la obra de su padre de dotar a Corea del Norte con un arsenal nuclear propio y bastante numeroso, y ha mejorado las relaciones con su aliado tradicional y con su principal socio comercial, que es China. A pesar de la pandemia de COVID-19, que ha representado un gran desafío para la economía del país y que ha provocado una gran crisis económica en la que están ahora mismo metidos, Kim Jong-un parece, se diría, que está más confiado que nunca en que va a pasar no solo 10 años, sino unos cuantos más en el poder, si es que no pasa un infarto y como a su padre y a su abuelo se lo lleva por delante. Pues bien, al igual que su padre y que su abuelo, el fundador de Corea del Norte es un dictador cuya legitimidad le viene por vía sanguínea. Es así, no hay mucho más. Como si se tratase de aquellos emperadores que hubo en Corea. Corea tuvo un imperio también, hasta que lo tuvo hasta principios del siglo XX, hasta que los japoneses invadieron el país y lo transformaron en un protectorado. Una especie de colonia. Trataron los japoneses a los coreanos realmente mal. Los Kim son, de hecho, y a los hechos me remito, son la última dinastía coreana, que retomaron el trono de los Joseon, que fue la última dinastía, la penúltima en este caso, en 1946, tras la guerra contra los japoneses. La guerra en Corea pues fue concomitante con la guerra mundial. Kim Jong-un es, por lo tanto, el último emperador de Corea. Dispone de poderes absolutos, bueno, tan absolutos que son mucho mayores, muy por encima, de los que tenían los emperadores de hace siglo y medio. Sigue siendo joven, han pasado solo 10 años, tiene ahora 37 años, y a su entero servicio se encuentran pues todas las herramientas represivas que heredó de su padre, que ya eran muchas, y este a su vez las había heredado de su abuelo. Pero Kim Jong-un, a pesar de que tenemos la tentación, o podríamos caer en la tentación de que no es más que una copia de los dos anteriores, está lejos de ser una copia al carbón, una copia exacta de sus predecesores. De hecho, a lo largo de esta década ha creado su propio estilo de gobierno y su propio estilo de liderazgo. Una característica de este estilo es su franqueza, que es poco habitual entre los líderes de Corea del Norte. Incluso su franqueza en asuntos relativos como su propia crueldad. La ejecución, por ejemplo, en el año 2013, llevaba solo 2 años en el poder, del tío de su propio tío, el tío de Kim Jong-un, que se llamaba Yang Song-taek, era un miembro del círculo íntimo del líder. Estaba casado este hombre con una mujer llamada Kim Kyung-hui, que era tía de Kim Jong-un y hermana de Kim Jong-il. Era tía carnal, vamos. Y pues nada, a este hombre lo condenó por traición, lo condenó a muerte, se entiende. Y fue inusual eso, no tanto porque fue algo brutal de por sí, sino que esas cosas se habían hecho en Corea del Norte durante los años anteriores, las décadas anteriores, sino porque todo el proceso a este hombre, a Yang Song-taek, fue público. Los norcoreanos estuvieron al tanto de las evoluciones de este proceso en todo momento. Los detalles del juicio de Yang fueron jaleados en los medios estatales de Corea del Norte. Se llegaron a sacar incluso una fotografía de este hombre postrado sobre sus rodillas, asumiendo la culpa. Estamos hablando de su tío político, del marido de su tía carnal. Y era una escena de pura humillación. Bien, algo así nunca se había visto en un país en el que, como os decía antes, el poder es extraordinariamente hermético. Si hasta ese momento alguien caía en desgracia, y habían caído muchos en desgracia, tanto en tiempos de su abuelo como en tiempos de su padre, simplemente desaparecía de las fotos, y del mapa, por supuesto, también, y nunca más se volvía a saber de él. No había, en definitiva, y esto sí que lo ha inaugurado Kim Jong-un, no había escarnio público. Tanto Kim Il-sung como Kim Jong-il consolidaron su poder, y esto a poco que estudiemos algo de historia de Corea, del norte de Corea, vemos que consolidaron su poder purgando a sus rivales, de manera inmisericordia, por cierto, pero sus acciones nunca se hicieron públicas, como os comentaba antes. Por ejemplo, Kim Il-sung ejecutó o encarceló a miembros de facciones que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética y de China. Esto fue durante la época de la Guerra Fría. Él quería asegurar su poder, no quería que nadie le hiciese sombra, y en el momento en que veía que alguien asomaba
asomaba un poquito la cabeza y sospechaba que era gente de Moscú o que era gente de Pekín, automáticamente se lo quitaba de encima. De todo esto no lo supimos entonces, nos lo sabemos todas estas cosas no por los anuncios de Corea del Norte que fueron inexistentes, sino por la desclasificación de los archivos soviéticos en los años 90, que fue un auténtico tesoro para los historiadores, que mostraron las vergüenzas de la nomenclatura de la URSS y también de todos sus satélites. Y durante mucho tiempo Corea del Norte fue un satélite de la Unión Soviética, bueno, mientras la Unión Soviética existió. Así que todas estas cosas habían sucedido antes, pero nunca se habían hecho públicas. Bien, volviendo sobre Kim Jong-un, en el año 2017, cuando sucedió que dos mujeres instigadas por agentes norcoreanos asesinaron a otro tipo llamado Kim Jong-nam. Aquí vemos que nos aparece de nuevo el apellido Kim, un apellido por lo demás bastante común en Corea, tanto en el sur como en el norte de Corea. Es algo así, llamarse Kim en Corea es como llamarse García en España o en cualquier país hispano. Bien, este hombre Kim Jong-nam era su medio hermano, pues le asesinaron a estas dos en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. Le asesinaron con un agente químico llamado VX. Kim Jong-un no es el primero de su familia en preocuparse por posibles contendientes por el poder dentro de su propia casa. Kim Jong-il también estuvo preocupadísimo por las ambiciones de sus dos hermanos. Lo que hizo, en lugar de matarles en un aeropuerto de aquella manera, lo que hizo su padre fue enviarles fuera del país como diplomáticos y allí los mantuvo pues hasta que se murieron los dos. De hecho, uno de ellos se murió incluso después de Kim Jong-il. Pero vamos, que nunca más pudieron regresar a Corea del Norte, por lo menos regresar para residir allí. Ahí se quedaron. Bien, en el caso de Kim Jong-nam lo que vemos es que cortó por lo sano. No se hizo público, eso sí, en Corea del Norte, al menos no directamente. Lo que hicieron los medios oficiales fue informar de que un ciudadano norcoreano había muerto en Malasia de un ataque cardíaco en el aeropuerto de Kuala Lumpur y que la inteligencia surcoreana estaba difundiendo información falsa de que la causa era un envenenamiento ordenado por Corea del Norte. Bien, aquel de liquidar a Kim Jong-nam fue un movimiento bastante audaz, por cierto, y un tanto arriesgado, que tenía en cambio una misión bastante clara de cara a la propia nomenclatura norcoreana. Les quería enviar el mensaje a toda la élite de que no permitiría la disidencia y que eliminaría sin pestañear a cualquiera que le disputase el poder. Les vino a decir, si he sido capaz de hacer esto con mi propio hermano, y en un aeropuerto en el extranjero, que no me ha detenido, ni siquiera he esperado a que pisase Corea del Norte, imaginad lo que puedo hacer con todos ustedes. No hace falta ni que os lo diga porque lo estáis viendo con lo que he hecho con mi hermano. Respecto a la manera en la que se informó en Corea del Norte, bien, esto nos vendría a decir que algo de información, especialmente la proveniente de Corea del Sur, que a fin de cuentas no dejan de hablar el mismo idioma, se filtra hasta Corea del Norte. Por lo tanto, debió haber algo de movimiento, aunque fuese solo entre las élites. No estoy hablando del pueblo que está muerto de hambre, pero sí entre las élites del país, de que el líder había matado a su hermano y por lo tanto había que contrarrestarlo de alguna manera soltando una versión paralela. No, aquí no se ha envenenado a nadie, simplemente un norcoreano pues ha muerto de un paro cardíaco. Eso le puede pasar a cualquiera, le pasó a su padre y le pasó a su abuelo en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. Bien, esta franqueza de Kim Jong-un de la que os hablaba antes se extiende también a otros asuntos menos siniestros, claro está. Por ejemplo, cuando un cohete norcoreano se desintegró después de su lanzamiento, es decir, un lanzamiento fallido, esto fue en el año 2012, llevaba apenas unos meses en el poder, los medios oficiales, contra todo pronóstico, informaron del fracaso. Esto era un hecho extremadamente raro. Es más, dio alas a muchos en Occidente a pensar que efectivamente algo estaba cambiando en Corea del Norte. Caray, llevaba el hombre apenas 5 meses, no llegaba, debió ser a principios, debió ser en abril, mayo de 2012, y ya estaban reconociendo un fallo. Jamás, nunca, en toda la historia de la República, en la República Popular, se había reconocido un fallo de este calibre. Luego también, esto es más reciente ya, Kim Jong-un ha admitido públicamente las deficiencias en sus programas de desarrollo. En agosto de 2020, es decir, hace solo año y medio, admitió en una reunión del partido que Corea del Norte no estaba cumpliendo sus objetivos económicos. Eso no se había visto tampoco, nunca.
Lo hizo nuevamente en enero de este año en el Congreso del partido. Dijo que el país no había cumplido con las metas de su plan quinquenal. Las razones por las cuales no había cumplido pues era, según parece, por una serie de desafíos y de problemas externos e internos. Evidentemente se refería a la pandemia de COVID, como es lógico, y también a las sanciones que pesan sobre el gobierno de Corea del Norte, sobre el país en sí, desde hace ya mucho tiempo. Tal vez en esto Kim Jong-un sea algo más abierto que sus predecesores, en algunos aspectos, no en todos. Os he puesto unos cuantos ejemplos que he espigado por ahí, pero haríamos mal en llevarnos a engaño. Esas son las excepciones, no la regla. No ha aflojado ni un decinewton su control sobre el pueblo norcoreano. Sigue siendo exactamente el mismo. Bueno, todo lo contrario. Lleva 10 años luchando con más fuerza incluso que su propio padre contra las influencias culturales extranjeras. Su padre era muy aficionado al cine occidental y a las películas, al rock and roll y a estas cosas. Este es aficionado al baloncesto. Bueno, en especial lo que más les ha preocupado siempre son las influencias de Corea del Sur. Es decir, que llegue un cantante flamenco desde España no creo que les moleste mucho, pero todo lo que llegue de Corea del Sur les preocupa. Para él, por ejemplo, un comportamiento antisocialista es emplear jerga que se emplea en Corea del Sur o incluso emplear jerga que se utiliza en el idioma inglés. También escuchar música disolvente, como puede ser el reggaetón o llevar pelo largo o con crestas, todo ese tipo de cosas están terminantemente prohibidas en Corea del Norte porque como ya os digo, son comportamientos antisocialistas. Para otros temas se decanta Kim Jong-un por un enfoque más pragmático que ideológico. Ese es el caso, por ejemplo, de las pruebas nucleares, que tanto nos dieron que hablar, por lo menos a mí. Hice varios programas de la Contracrónica en 2017 y 2018 relativos a Corea del Norte. Pues ese es claramente las pruebas nucleares las ha enfocado de manera muy pragmática. En las pruebas nucleares ve dos ventajas fundamentales. La primera es mejorar el arsenal del país. Un arsenal que le permita blindarse a él, a su dinastía y a su camarilla. Porque claro, nadie se va a atrever a meterse con un estado nuclearizado. El arma nuclear es definitiva. En fin, ahí tenemos los países que se han dotado de ella para protegerse. Países incluso muy pequeños, como es el caso de Israel. La segunda es que probar misiles balísticos con carga nuclear, es toda una demostración de poder, del poder de su gobierno. Y esto sirve tanto fuera, para que lo vean en Japón, para que lo vean en Estados Unidos o en Europa, como dentro del país. Porque con estas pruebas balísticas, la propaganda norcoreana hace auténticas diabluras. Kim Jong-un, de hecho, y esto es un dato que sorprende, ha realizado en solo una década 120 pruebas con misiles balísticos. Su padre y su abuelo realizaron 30 en 65 años. Vamos, que se ha pasado los 10 años lanzando misilitos. Esta persistencia le ha permitido, entre otras cosas, reunir un arsenal de misiles balísticos de tamaño considerable, algunos de los cuales podrían dotarse con ojivas nucleares. Seguramente no sean tantos como afirma el régimen o como insinúa el régimen, pero sí lo suficientes. Los informes de inteligencia apuntan a que Corea del Norte tiene ahora mismo entre 30 y 40 cabezas nucleares listas para su uso. A ver, no podría enfrentarse a un país como China o un país como Estados Unidos, pero sí podría hacerles daño. En el año 2017... cuando se puso de moda hablar de Corea del Norte otra vez, luego se volvió a pasar un año más tarde, realizaron 3 pruebas de misiles balísticos intercontinentales y una prueba nuclear, a pesar de la amenaza del entonces presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, de responder, recordémoslo, con fuego y furia, si se le ocurría amenazar al territorio americano, al territorio estadounidense. Pues bien, una vez que Kim Jong-un logró su objetivo, que era adquirir la capacidad de atacar el territorio continental de Estados Unidos con un arma nuclear, recurrió entonces a la diplomacia. Esto ya fue en 2018. Y mantuvo un total de 3 reuniones en persona con Trump. Era una cosa histórica. Nunca se había reunido el presidente de Estados Unidos con el de Corea del Norte. Kim Jong-un pidió que le levantasen las sanciones, pero no le coló. Trump, a cambio, le exigió que desmantelase por completo su programa nuclear con supervisión internacional. Por ahí, evidentemente, no estaba dispuesto a pasar, como os contaba aquí en aquel momento, que la familia Kim y el régimen depende de ese programa nuclear, y la cosa quedó en el aire hasta el momento presente. Dentro del país, Kim Jong-un ha reorganizado los equilibrios de poder. Ha reforzado al partido en detrimento del ejército.
que se había vuelto muy poderoso con su padre. En el año 2016 disolvió la Comisión de Defensa Nacional, que os decía antes era el órgano más poderoso del país, y la reemplazó por otra comisión que se llama Comisión de Asuntos Estatales, que está compuesta por personal civil y militar, pero todo seleccionado personalmente por el propio Kim Jong-un. Con eso, aparte de decir al ejército que ahí solo manda él, transmitió un mensaje al pueblo, un pueblo habituado a disfrazarse para todo, con un uniforme militar, para casi cualquier cosa. A Kim Jong-un también le preocupa mucho la imagen, su imagen, se entiende, mucho más que a su padre, que a veces parecía un indigente de esos que duermen en los cajeros automáticos. Él quiere ser visto como un líder que se preocupa por su pueblo y que pasa tiempo con él. Su abuelo, por ejemplo, Kim Il-sung, todos los años daba por televisión un discurso el día de Año Nuevo, algo que dejó de hacer su padre y que él recuperó nada más llegar al poder. La propaganda le muestra como un líder joven, en la flor de la vida, siempre sonriendo y abrazando niños. Es además la única persona con sobrepeso de todo Corea del Norte y eso ya le debe de hacer algo especial, ¿no? A Kim Il-sung, a su abuelo, le gustaba mucho hacer todas estas cosas, pero no a su padre, que era bastante antisocial. En fin, que este hombre parece, que Kim Jong-un parece dispuesto a dejar huella en la historia de Corea del Norte y seguramente lo consiga. En el último congreso del partido, que como os decía antes se celebró en enero, ordenó que no se pusiesen como telón de fondo los retratos de su padre y de su abuelo. Algo, en principio, aparentemente sin importancia. Los congresos de los partidos cambia el decorado, pero en un régimen como el de Corea del Norte hasta el detalle más insignificante la tiene. Buena parte del mundo subestimó a Kim Jong-un en 2011, pero a lo largo de estos años el líder norcoreano ha logrado no solo sobrevivir, sino también reforzarse, mucho además. Quiere gobernar siempre y, llegado el momento, transferir la corona a uno de sus 3 hijos, como hizo su padre y como hizo su abuelo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Roberto, que nos habla de la variante Omicron, que tantos quebraderos de cabeza nos está dando. A ver, yo estoy siguiendo los datos de Reino Unido y la variante se está expandiendo en este país y en tantos otros de una manera exponencial y vertiginosa. Es la variante más contagiosa, y la que se está contagiando a velocidad más rápida de todas las que hubo. En Londres ya ha desplazado a la Delta como la variante dominante, es decir, hay más casos de Omicron que de Delta. Y se estima que la semana que viene lo será para el conjunto de todo el Reino Unido. Entonces, bueno, comentarte síntomas que son inflamación y picor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga más o menos intensa y congestión nasal. Bueno, son también menos comunes que en otras variantes, pero pueden salir tos, fiebre o... La pérdida de olfato esta vez no es tan característica. En muchos casos no es sin pérdida de olfato. Pueden aparecer uno de estos síntomas, varios, o puedes pasarlo de manera sintomática. Y en general, pues parece ser mucho más débil mucho más leve que la variante Delta, pero el peligro no tiene que ver con la severidad, sino con que es extremadamente contagiosa. Si miras las gráficas de contagio, son exponenciales y se sabe que se está infradiagnosticando en todos los países prácticamente. Eh, bueno, pero el problema que viene es que es tan contagiosa que si, aunque sea un porcentaje pequeño de personas las que requieran atención hospitalaria, si se contagiase mucha gente y fuesen todas las personas a la vez a la puerta de urgencias, pues el hospital colapsaría, se desbordaría. Pero bueno, de momento no está pasando. Te puedo decir a nivel personal, ahora estoy aquí en Barcelona, que ahora vivo aquí, y veo a mucha gente a mi alrededor que viene con estos síntomas y que además están dando falso negativo en los test de antígenos y que luego se confirman COVID positivos mediante prueba PCR, que parece ser que es otra de las formas que se podría también llegar a la conclusión de que es esta variante, porque en los laboratorios, por lo menos en los de mi hospital, no solamente te sale PCR positiva o negativa, pero no te dice la variante. Entonces, bueno, yo creo, lo sé, que está
tremendamente infradiagnosticada, porque es mucha la gente, tanto aquí como en otras comunidades autónomas, que me dicen que están pasando estos síntomas. Principalmente es la inflamación y el picor en la garganta, es como un catarro, pero bueno, puede ser que un porcentaje de personas pues sí que requieran atención hospitalaria. De momento las urgencias y los hospitales no se están viendo especialmente afectados por una patología concreta. Y bueno, pues en Reino Unido se estima que ya hay unas 200.000 contagios diarios y que esto va a seguir creciendo, que se duplica el número de casos cada 2 días y medio, creo que es. Así que está creciendo a una velocidad vertiginosa y en España el número oficial de casos de Omicron es de 38, creo que es. O sea, eh, falta la rigurosidad de los datos aquí es nula. Bueno, si de confirmarse todo esto que te estoy diciendo, porque en Reino Unido no están aumentando el número de hospitalizaciones, hay que esperar un par de semanas para saberlo con certeza, pero de confirmarse todo esto, podría ser que la famosa inmunidad de rebaño ya esté aquí, llegue con esta variante. Si la gente no se pone enferma como para ir al hospital y sin embargo se contagian todos y desarrollan anticuerpos que luego pueden ser válidos contra otras variantes como la Delta, pues sería algo realmente bueno. Aunque bueno, hay informes contradictorios que hablan de otros escenarios más peliagudos, así que es pronto para sacar conclusiones. Pero bueno, quería dejar estas aportaciones. Un saludo. Sobre la variante Omicron, Roberto, ya hablé aquí en la contra, pues 2 veces, por 2 días seguidos, a principios de este mes. En uno de esos programas tuve a Andrea para que nos informase. Supongo que escucharías ambos. A ver, la variante Omicron ya lo sabemos porque lleva más de un mes entre nosotros, es mucho más contagiosa, pero sus efectos son, según se extrae de la realidad, de hechos objetivos, son menos fuertes, son más leves, es menos complicada desde el punto de vista hospitalario. Hay menos ingresos y las unidades de cuidados intensivos están sensiblemente menos ocupadas que con variantes anteriores como la Delta. Bien, estos son los hechos. A partir de ahí podemos hacer proyecciones de cuánta gente podría llegar a ingresar y cuánta podría llegar a quedarse en su casa. En fin, lo que sí se ha extendido, y esto lo sabemos perfectamente, este es otro hecho, es cierta histeria provocada por los medios de comunicación, algo que ya denuncié en un vídeo que hice la semana pasada en mi espacio que tengo en YouTube, A la Contra se llama, diciendo que no era para tanto, que no tenía mucho sentido llenar los periódicos y las emisoras de radio y las televisiones con noticias alarmantes sobre una variante que no estaba ni colapsando las unidades de cuidados intensivos ni colapsando los hospitales, ni tampoco llenando los cementerios, caray. Es cierto que en atención primaria se ha visto más gente de lo normal, unos porque realmente estaban contagiados y se sentían mal, pero en otros casos eran, sobre todo era gente mayor, que iban preocupadísimos pues porque han tenido un resfriado y han ido para allá. Otros lo que han hecho es hacerse test, que es de estos que se venden en farmacias, y esos test les han dicho que están contagiados y sin tener un solo síntoma ni encontrarse mal ni nada por el estilo se han ido directamente a urgencias pensando que se van a morir mañana. Vamos, un exceso. Conozco algún caso y me parece excesivo. Y si no lo conozco, de algún caso cercano me han informado. Así que lo suyo es mantener la cabeza fría y esperar a ver cómo evoluciona esto. Por ahora no está evolucionando de manera especialmente negativa. Lo decía ayer en el directo que hice a través de mi nuevo canal de directos, La Contra en Directo se llama, os invito a suscribiros. Que esto de la Omicron podría terminar siendo una ventaja, incluso si se contagia de manera tan rápida, pero a la vez tiene unos síntomas mucho más leves. Podría ser que nos inmunizásemos antes de tiempo, o antes de lo previsto. Es decir, que para dentro de unos meses nos pudiésemos olvidar de una maldita vez de esta historia. Bien, seguimos con Arats, que nos habla de las subvenciones a los medios de comunicación. Muy buenas, Fernando. Te mando este audio en relación a la respuesta que le has dado hoy al contraescucha argentino, de Matías, creo que se llamaba. Y has comentado una cosa que me ha gustado especialmente, es el cortoplacismo de los políticos. Al margen de la extraordinaria definición de político que sueles dar, que me parece brillante, estoy bastante de acuerdo con lo que comentas, que son incapaces de ver más allá de sus cejas, pero hay un punto que has tocado que creo que no se puede entender sin otra cuestión de la que no has hablado, y no estaría mal que pudieras hablar, aunque sea en una réplica. Y es el de las subvenciones públicas a los medios de comunicación privados.
Bueno, los 2 últimos años, ni qué decir que, bueno, Sánchez, una de las primeras cosas que supo hacer, no sé si con más o menos habilidad, pero fue regar a izquierda y a derecha todos los medios de comunicación de millones de euros disfrazados de publicidad institucional o como se quiera llamar. Bien, yo hoy te quería mandar el ejemplo que se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del País Vasco, y te lo voy a mandar, que es la comunidad autónoma donde vivo, y se ha hecho relativamente viral por cadenas de WhatsApp, y es bueno, han aprobado una serie de ayudas, un total de 5 millones de euros, nada más, para los medios de comunicación. Bueno, hay una lista que están los más populares, vamos a decir, en el País Vasco. Bien, el tema es que hay un segundo punto en el acuerdo que dice literalmente: el abono de la subvención se efectuará en un único pago, siempre que no medie renuncia expresa en el plazo de 10 días desde la notificación de la concesión, al haberse ya remitido por parte de las entidades beneficiarias el compromiso de mantener la misma línea de información de cercanía y servicio a la ciudadanía en relación a la pandemia. Bueno, a mí esto no sé si me pone los pelos de punta o me da ganas directamente de coger las maletas y marcharme de esta comunidad, porque me parece simplemente aberrante lo que se insinúa ahí. Y es que si nos vamos a los hechos, es decir, si echo la mirada atrás y veo con retrospectiva las portadas que pude leer durante los últimos 2 meses, en mi caso yo lo veo claro. Han sido 2 meses no de informaciones, sino de consignas. Y es que han estado durante aproximadamente un mes, hasta mediados de este diciembre, prácticamente a diario, con 4, 5, 6 artículos diarios, copando toda la portada y toda la información principal del diario digital, de uno de los diarios que yo leo, con el tema del pasaporte COVID, incluyendo señalamiento público a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que tumbaron inicialmente la medida, indistintamente de lo que se piense sobre el tema. No es a lo que yo quería ir. Y con el tema de la vacunación en menores. Bien, el caso es que una vez se aprobaron estas 2 medidas, esos 2 temas que estaban machaconamente a diario, que de verdad ya cansaba, simplemente desaparecieron. Se volatilizaron y no volvieron a aparecer. Entonces, claro, uno es inevitable que relacione ese pequeño párrafo que acabo de leer con este hecho, porque es un hecho que yo vivía a diario todas las mañanas, mientras desayunaba, hojeaba el periódico online, y efectivamente había veces que es que tenía que bajar hasta más allá de la mitad de la página para encontrar algo ya que me limpiara un poco la cabeza de tanto, porque además era un jaboneo descarado a lo que pensaba y opinaba el gobierno vasco sobre los temas. Y el caso es que ibas a cualquiera de los otros periódicos y era prácticamente un copia-pega, el cual ya se hizo, vamos, auténticamente horroroso el día que publicaron una nota informativa con la ampliación del pasaporte COVID, con una serie de imprecisiones jurídicas aberrantes. Pero bueno, en fin, no sé, me gustaría conocer tu opinión. Imagino que como liberal, obviamente, esto de conceder ayudas públicas a medios privados es un auténtico disparate y una aberración, pero desde un punto de vista de la independencia periodística, porque no sé en qué lugar deja esto a los medios tradicionales. Es decir, ¿hasta qué punto van a poder criticar, como comentabas en la réplica, Matías, algo que les está dando de comer? Porque hablamos de más de 1,5 millones de euros al principal periódico de Vizcaya. En fin, bueno, me gustaría conocer tu opinión, Fernando. Muchas gracias, un abrazo. Pues Arat, si quieres te puedes ir a vivir a cualquier otro sitio, pero te vas a encontrar con el mismo problema. Esto de las subvenciones a los medios de comunicación privados es una lacra. No hay más. Hay 2 tipos de subvenciones, las directas, como estas que nos comentas, y la indirecta, que es a través de la publicidad institucional. Mira, si estuviese en mi mano, yo lo prohibiría por ley. La publicidad institucional es una manera de comprar y clientelizar a los medios de comunicación. Por esa razón, ya creo que llamas algo tan serio como un medio de comunicación. El gobierno, si quiere, puede hacer publicidad de 1000 maneras. Tiene 1000 maneras de llegar hasta nosotros. Empleando, pues, no sé, mediante ruedas de prensa, por ejemplo, haciendo campañas informativas, de esas que se ven en las marquesinas de las paradas de autobús o en las estaciones de metro. Hay, ya te digo, 1000 formas.
puede utilizar los periódicos o las emisoras de radio, las cadenas de televisión para fomentar el conocimiento público de tal o cual cosa, o directamente, como muchas veces dicen, porque es que quieren proteger la libertad de prensa. Bien, lo único que están haciendo es convertir a esos periódicos, a esos periodistas en clientes suyos. Y es así, pues sucede con toda publicidad institucional. Me consta que hay muchos medios que sin ese tipo de publicidad, especialmente en lugares pequeños, no podrían vivir. Son negocios montados en torno al político de turno o a los políticos de turno. Esto se ve básicamente a nivel municipal o regional. Si el periódico no puede existir, o la radio o la televisión no pueden existir porque no hay mercado para ellas, pues que no existan y ya están. Luego, junto a esto, también si estuviese en mi mano, eliminaría todo tipo de cadena de radio, de televisión, por supuesto periódicos, todo tipo de medio de comunicación estatal. El mercado se basta y se sobra para proporcionarnos información y entretenimiento. Así que no tiene mucho sentido que el Estado tenga televisiones, o que el Estado tenga estaciones de radio, o que el Estado tenga periódicos o revistas. Hay que apartar la política completamente de esto. Es un negocio privado como cualquier otro, como el de vender leche o el de vender automóviles. Porque al final sucede que los que tratamos de operar en este negocio de manera honrada e independiente encontramos una cantidad de competencia desleal muy grande, tanto desde el propio Estado, que tiene radios, televisiones y periódicos para aburrir, bueno, periódicos puramente estatales, estoy hablando de titularidad estatal, o agencias de noticias como EFE, caray, como desde el sector privado, donde hay una serie de medios de comunicación, una serie muy numerosa, de medios de comunicación que a efectos prácticos son medios de comunicación paraestatales. Así que, ya te digo, si de mí dependiese, se irían fuera todos. Pero como de mí no dependen, pues seguirán existiendo. Entre tanto, pues esto que nos cuentas te permite constatar empíricamente los efectos. La publicidad institucional y las subvenciones, al final, como bien has dicho y lo has definido a la perfección, es todo puro jaboneo para el político. Bien, vamos ahora con Guido, de Ecuador, que nos habla de Gabriel Boric y su trastorno obsesivo-compulsivo. Mi llamada era para referirse a cómo ganó o quién ganó en este momento en Chile, que es Gabriel Boric. Bueno, la llamada en específico no es porque haya ganado o haya perdido, o haya ganado la izquierda o perdió la derecha o viceversa. El asunto es que en un momento determinado tú mencionaste que él, si mal no me equivoco y me corrige, que él padecía de una enfermedad que es el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, mi preocupación es porque yo hace muchísimos años, alrededor de unos 15 o 14 años, tenía un negocio con un socio mío que padecía de ese trastorno y lo supe ya al final porque él me lo dijo. Pero cuando la empresa en la que teníamos quedó totalmente arruinada porque él padecía de esa enfermedad y yo jamás lo supe, hasta cuando ya me lo dijo, pero la empresa estaba arruinada porque él era una persona extremadamente un mentiroso compulsivo, era, bueno, todo el dinero que se generaba de las 4 sucursales que tuvimos del negocio, empezaron a quebrar una por una porque empezó a esconder el dinero, a desviarlo a otras cosas, que generalmente fueron a drogas y a mujeres, pero que también me enteré por boca del mismo. No digo que Chile vaya a sufrir o a padecer eso mismo, pero una persona de trastorno obsesivo compulsivo fue la que me dijo que padecía de ese tipo de enfermedades, que estaba con psicólogos, psiquiatras, y bueno, mira a dónde llevó el negocio. Digo, ahora no me quiero imaginar a dónde pueda llevar una persona con esa enfermedad a un país. No estoy tampoco tratando de ser discriminatorio con aquellas personas que sufran, porque yo no lo sufro, yo nunca lo he sufrido, y la única persona a la que estuvo cerca que padecía ese tipo de enfermedad hizo fracasar ese negocio. No, bueno, en conjunto, porque yo también estaba administrando ese negocio, pero hoy te repito, todo el dinero que entraba empezó a desviarse y a ser muy, muy difícil el trato, porque hoy te repito, era extremadamente una persona extremadamente mentirosa, compulsiva. Esperemos que por el bienestar de Chile y todos los chilenos no sea así, porque la mayoría de compatriotas que han salido de aquí están allí en Chile. Tengo compañeros de la universidad, amigos, conocidos que están allí, que le van muy bien. Pero me preocupa mucho por ese tipo de trastorno que él tiene y que haga
descender a los infiernos a Chile. Esperemos que no sea así, Y como pues te repito, este tipo de personas siempre están en tratamientos. Y bueno, aquel entonces mi socio estaba en tratamiento, pero igual el negocio se fue al abismo, pero esa es otra cosa. Esperemos que no sea así con Chile. Un saludo, muchísimos abrazos, éxitos y muchísimas felicitaciones por el programa. Saludos desde Ecuador. Hasta donde yo he seguido, no es lo mismo el mentiroso compulsivo o la mentira compulsiva que el trastorno obsesivo compulsivo. A ver, no es que yo sepa mucho de psicología, pero vamos, creo que los que tienen trastorno obsesivo compulsivo son aquellos que tienen un problema, bueno, como dice la palabra, con las obsesiones y con las compulsiones. Es este tipo de gente que está, no lo sé, todo el día, por ejemplo, lavándose las manos de manera compulsiva varias veces al día o decenas de veces al día, o que están continuamente pensando que han perdido las llaves y andan palpándose el bolsillo cada 10 minutos, vamos, que es un trastorno. Yo conozco a alguna persona que lo tiene y puede llegar a ser complicado vivir con él. Otras veces son pequeñas compulsiones sin importancia, qué sé yo, cerrar la puerta de casa de una manera concreta. Vamos, creo que voy más lejos, que todos en mayor o menor medida tenemos algún tipo de compulsión en la forma de hacer las cosas que nos transmite tranquilidad o estabilidad. Pero vamos, hay gente que esas compulsiones son de tal calibre que les hace la vida imposible y por eso se ponen en manos de un psicólogo. Pero claro, otra cosa distinta es el mentiroso compulsivo. A ver, yo entiendo que Gabriel Boric será un mentiroso compulsivo y si no lo es, lo empezará a ser ahora porque es político. Y todos los políticos, sin excepción, tienen que ser mentirosos compulsivos. Es algo que va unido al cargo. Si no, no van a durar mucho en política, porque tienen que mentir compulsivamente para mantenerse en el poder. Así que pensar que alguien llega presidente y no puede valerse de la mentira es no conocer en qué consiste el trabajo de presidente. Bien, pues con esto vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de las medidas extremas norcoreanas, podríamos decir, bueno, norcoreanas no, chinas, que está tomando China en su lucha contra la COVID. La tiranía china antepuso sus intereses políticos a la salud de su población y a la salud de la población mundial. Y hoy, como entonces, antepone sus intereses políticos a la salud de su población. La COVID en China y en todas partes puede instrumentalizarse políticamente, a caballo entre el miedo y el bienestar de la población, para cometer las tropelías de siempre y alguna otra, con el personal aplaudiendo resignado. Como la tiranía china comete sus errores a lo chino, es decir, a escalas mareantes, de su gestión sanitaria, si no es la maravilla que propagandan, algún eco nos llegará. Por esta parte del mundo, las cosas se están haciendo con el suficiente caos como para estar callados y aguantar la vela sin más. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega, queridos amigos, la contra de hoy y de esta semana. Estamos a 23, mañana es Nochebuena y como mañana es Nochebuena tenemos una contrahistoria especial. Una contrahistoria Alberto Garín y un servidor. Los que seguís mi canal de YouTube ya sabréis de qué va la cosa porque habréis visto un vídeo que subí ayer que nos fuimos a comer a un restaurante mexicano que está cerca de mi casa y nada, pues ahí os comentamos de lo que lo íbamos a hacer. Os lo digo ya, tenemos una historia de los belenes, es decir, de los portales de Belén, de los nacimientos que son tan comunes en España y en general en el mundo hispano. Así que espero que os guste. Entre tanto, si no vais a escuchar la contrahistoria de mañana, por lo que sea, porque estáis de viaje o porque no os interesan los belenes navideños, que también es una posibilidad, yo ya me despido de vosotros hasta mañana deseándoos feliz Navidad.